Percibía que bajo su dureza había un hombre herido. El camino de regreso fue recorrido en absoluto silencio. Solo el sonido de los cascos llenaba el aire. El sol se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de dorado. Isabela se sentía pequeña ante la grandeza de lo vivido. El duque avanzaba rígido, prisionero de recuerdos que no compartía. Entre ellos había una distancia muda, difícil de quebrar, y sin embargo, algo había cambiado en ella. De regreso al palacio, Alejandro desmontó y entregó las riendas a un criado. Su mirada aún estaba marcada por la sombra evocada en el acantilado. Con voz firme, anunció que debía ausentarse por 2 semanas. Viajaría al reino para tratar asuntos de gran importancia. Antes de partir, aseguró que Clara estaría a cargo de todo en su ausencia. Isabela escuchó en silencio, incapaz de esconder su inquietud. La soledad volvía a rozar su corazón. Isabela regresó a su habitación con pasos lentos, llevando las imágenes del día. El perfume de lavandas y orquídeas parecía aún adherido a su vestido. Su corazón latía con fuerza, dividido entre temor y compasión. Recordaba el rostro sombrío de Alejandro al mencionar a Beatriz. Sabía que esa herida nunca cicatrizaría del todo, pero también comprendía que la máscara de frialdad empezaba a ceder, y eso la dejaba inquieta entre miedo y esperanza. A la mañana siguiente, Isabela pidió a Clara que la dejara caminar sola. Quería silencio para ordenar sus pensamientos y calmar el corazón. La doncella dudó, pero aceptó, pidiéndole que la llamara si necesitaba ayuda. Isabela avanzó por los pasillos del palacio, sintiendo el peso del vacío. El viento entraba por las altas ventanas, frío como la soledad. Al cruzar el patio interior, se detuvo de golpe. Allí estaba su padre, sentado en un banco de piedra. Don Alonso sostenía el sombrero entre las manos, cabizbajo y tembloroso. Sus ojos estaban húmedos, cargados de vergüenza y dolor. Isabela se detuvo frente a él, con lágrimas asomando sin control. El recuerdo de su entrega ardía todavía como una herida abierta. El corazón de la joven latía fuerte, dividido entre ira y ternura. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era insoportable. Don Alonso levantó la mirada y pidió perdón con voz quebrada. Isabela, dominada por la emoción, rompió en llanto. No lo acusó, solo preguntó cómo había podido hacerlo. Dijo que necesitaba entender lo que había sucedido. Su voz temblaba como una súplica, no como reproche. El padre inclinó la cabeza, vencido por el peso de la culpa. Sabía que había llegado la hora de contar toda la verdad. Explicó que no la entregó por maldad, sino por desesperación. Recordó el incendio que destruyó las plantaciones, dejando a todos en la miseria. Isabela también recordaba aquellas cenizas, el hambre y el llanto en la casa. Sin cosecha, no había cómo alimentar a la familia, ni pagar a los trabajadores. En su angustia, buscó a don Fernando, único dispuesto a prestarle dinero. Pero los intereses eran imposibles y la deuda creció sin freno. Era una trampa que se cerraba más cada día. Don Alonso bajó la voz al recordar lo peor. Contó que don Fernando empezó a amenazarlos cruelmente. Exigió a Isabela como pago o derramaría sangre en la familia. El padre temblaba al repetir aquellas palabras de terror. Entonces buscó al duque de Arincourt como último recurso. Sabía que Fernando codiciaba un caballo de su establo. Alejandro entregó el animal para saldar la deuda, pero eso no bastaba para proteger a su hija. Fue entonces cuando Alonso tomó la decisión más difícil. Confesó que él mismo había pedido el matrimonio de Isabela con el duque. Solo como esposa tendría respeto, y su honra quedaría a salvo. Alejandro aceptó, dispuesto a recibirla bajo su protección. Don Alonso lloró mientras pronunciaba aquellas palabras, marcado por la culpa. Dijo que prefería verla en el palacio antes que en manos de Fernando. Era un sacrificio nacido del amor de padre. Isabela lo escuchó con atención, dejando correr sus lágrimas. Sus palabras mostraban a un hombre vencido por las circunstancias. Comprendió que había actuado por miedo, pero también por amor. El precio era alto, pero había sido para salvarla.
Su corazón, aunque dolido, empezó a abrirse a la compasión. Miró a su padre con ternura y tristeza. El silencio volvió a cubrirlos como un manto. Con voz suave, Isabela dijo que lo perdonaba. Explicó que todavía sentía dolor, pero que ahora entendía sus razones. Los ojos de don Alonso se llenaron de sorpresa y alivio. Apretó las manos de su hija con fuerza, sollozando como un niño. Ella dejó que las besara, sintiendo el peso del arrepentimiento. En aquel patio padre e hija volvieron a unirse. El perdón comenzaba a sanar la herida. Después de la despedida, Isabela permaneció un tiempo en silencio. El encuentro había sido doloroso, pero también le dio paz. Ahora comprendía toda la verdad, sin dudas ni sombras. Caminó lentamente hacia el interior del palacio. El corazón le latía más tranquilo, aunque con marcas profundas. Sabía que el amor del padre era imperfecto, pero era amor, y eso bastaba para empezar a curar. Más tarde, la joven entró en el despacho del duque. El lugar era solemne, lleno de libros, mapas y documentos. Recorrió estantes y gavetas con curiosidad creciente. Sobre la mesa encontró una caja de madera bien cerrada. Al abrirla, descubrió papeles doblados con nombres de familias. Eran pagarés, todos con la misma anotación. Saldado. Su sorpresa fue inmediata. Isabela entendió que Alejandro había salvado a muchas familias. Con su fortuna, había liberado a hombres y mujeres del dominio de don Fernando. Nunca hablaba de eso, nunca buscaba gloria, solo actuaba en silencio. Cada papel era prueba de una batalla contra la injusticia. La joven cerró la caja con manos temblorosas, emocionada. Por primera vez, vio al duque con otros ojos, y en su corazón algo nuevo empezaba a nacer. Después de encontrar los pagarés en el despacho, Isabela comprendió al verdadero Alejandro. Ya no veía solo al hombre de semblante austero que le causaba temor. Ahora descubría al que, en silencio, salvaba familias enteras de la ruina. Ese hallazgo removía su corazón de una forma inesperada. Era imposible ignorar tanta generosidad guardada en documentos antiguos. El secreto empezó a cambiar poco a poco la forma en que lo miraba, y sus ojos comenzaron a suavizarse al contemplarlo. Con el paso de los días, Isabela se acercó más a la vida del palacio. Recorrió las tierras, los jardines y las plantaciones bien cuidadas. Conversó con criados, jardineros y trabajadores de las caballerizas. Descubrió que casi todos habían sufrido bajo las manos de don Fernando. Cada relato estaba marcado por el miedo, pero también por gratitud hacia el duque. En sus voces, Alejandro era protector y refugio. Eso fortalecía aún más la confianza que nacía en su pecho. Una tarde soleada, Isabela observaba los caballos en los establos, admiraba sus crines brillantes y la fuerza de sus cuerpos imponentes. De pronto, escuchó relinchos angustiosos que venían de una de las cuadras. Una yegua estaba de parto, y el cuidador parecía solo y desesperado. El sudor corría por su frente mientras trataba de calmar al animal. Al ver a Isabela, pidió su ayuda sin pensarlo. La joven corrió hacia él de inmediato. Inexperta pero decidida, Isabela sujetó al animal con firmeza. Sus manos temblaban mientras obedecía las instrucciones del cuidador. El esfuerzo era grande, y el miedo casi la paralizaba, pero la valentía vencía, empujándola a resistir. En medio de la tensión, la puerta del establo se abrió de golpe. Alejandro entró, observó la escena y se acercó con rapidez. Sin decir nada se unió a ellos para ayudar. Los tres trabajaron juntos, concentrados en aquel instante decisivo. El silencio solo se rompía con los sonidos de la yegua en esfuerzo. Las manos firmes del duque guiaban cada acción con seguridad. El aire estaba cargado de heno, sudor y esperanza. Poco a poco, la lucha se transformó en victoria. Un potrillo nació, frágil pero lleno de vida, temblando sobre sus patas. El establo entero pareció respirar alivio y emoción. Isabela sintió una fuerza nueva despertar en su interior. Era como si hubiera presenciado un milagro frente a sus ojos.